Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. El tema que vamos a tratar hoy es la Ley de Garantías. Recordemos que esta fue creada en el año 2005, cuando el presidente de la época era Álvaro Uribe Vélez y aspiraba a ser reelegido como primer mandatario de los colombianos. El espíritu entonces de esta Ley de Garantías era evitar que los contratos y los recursos del Estado se fueran a financiar la campaña reeleccionista. Pero ya esa figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál? La reelección presidencial. Por lo que el presidente Iván Duque propone derogar esta ley. Ese será el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales. Nos pueden escribir a través de Facebook, nos encuentran con @canal Teleantioquia, y en Twitter y en Instagram estamos con @Teleantioquia #Verdad Plural. Les repito, ahí lo están viendo ustedes en este momento, @Teleantioquia #Verdad Plural. Y nos contestan la pregunta: ¿está de acuerdo con la propuesta del presidente Iván Duque de derogar la Ley de Garantías? Y aquí, en nuestro estudio, hemos invitado a dos expertos en el tema. Vamos a presentar primero a la doctora Ana María Aguirre Betancourt. Ella es abogada litigante, especialista en Derecho Administrativo, y además es docente universitaria. Doctora Ana María, gracias por aceptar la invitación de Verdad Plural. Bienvenida. Saludos para ti, Mabel, para todos los televidentes, para nuestro compañero de debate. Para mí es un honor estar hoy acá en Verdad Plural, debatiendo un tema tan importante como es la Ley de Garantías y la modificación que pretende en este momento el proyecto de ley 193 de 2018, con el cual más adelante pues expondré por qué no estoy de acuerdo con la modificación. Ya nos dijo la doctora Ana María Aguirre que no está de acuerdo con este proyecto de ley no es derogar toda la ley, sino modificar algunos artículos de la ley. Y dijo que teníamos a un caballero también en esta mesa hoy de trabajo, es el doctor Roque Eugenio Arizmendi Jaramillo. Él es licenciado de la Universidad Pontificia Bolivariana, exalcalde del municipio de San Vicente Ferrer y actualmente es diputado de la Asamblea Departamental por Centro Democrático. Doctor Roque, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Verdad Plural. Buenos días, tardes, noches. Buenas para ustedes. Yo muy placentero de estar aquí compartiendo con la doctora en un tema que me parece que es de mucha actualidad, y muchas gracias a usted por traerlo a la palestra pública. Me parece a mí que es importante porque dado que en este año hay unas elecciones, me parece a mí que es muy oportuno de que esa ley tenga un trámite. Vamos a, como es costumbre acá en Verdad Plural, a presentarles una nota sobre este contexto de qué es la Ley de Garantías. Como les dijimos, que nació en 2005 y si ya pues es factible continuar con esta ley, si la necesita el país o no. Veamos. El presidente de la República, Iván Duque, pidió hace pocos días que se elimine en Colombia la figura de la Ley de Garantías, una norma que restringe a los alcaldes y gobernadores para realizar contrataciones y convenios durante los 4 meses previos a una jornada electoral. La Ley de Garantías también cobija a secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital, quienes tampoco pueden celebrar convenios o contratos durante este lapso de tiempo. El mandatario afirmó que debido a esta ley se están dejando de ejecutar obras necesarias para la comunidad y que no tiene sentido continuar con esta norma al no existir la reelección presidencial. La propuesta del presidente Duque ha generado polémica en Colombia, ya que mientras para unos es necesaria para agilizar obras y contratos, para otros será una decisión que se prestará para corrupción, populismo y manejo de recursos públicos con fines electorales. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del presidente Duque de eliminar la Ley de Garantías en Colombia? Hoy, en Verdad Plural. Y la doctora Ana María Aguirre pues ya nos anticipó cuál es su postura ante esta situación. Explíquenosla, por favor, doctora Ana María, ¿por qué usted no está de acuerdo con modificar la Ley de Garantías? Claro, Mabel, mira. Inicialmente, en el proyecto de ley, en la exposición de motivos del proyecto de ley, se expone que la Ley de Garantías fue creada
para evitar esa corrupción o ese desvío de dineros públicos en la reelección presidencial como tal. Pero si vamos al artículo primero de la mencionada ley, de la ley 996 de 2005, vamos a encontrar que el objeto como tal de la ley es definir el marco legal para desarrollar las elecciones presidenciales o para cuando el presidente de la República quiera ser reelegido o cuando el vicepresidente de la República quiera ser presidente. Esa palabrita "o" para mí no es incluyente, ¿sí? Igual, la ley de garantías tiene en su articulado muchas propuestas que permiten atacar la corrupción en el país. Y la modificación como tal que pretende el proyecto de ley 193 es que los convenios interadministrativos no se puedan realizar solamente en el nivel territorial, o sea, que si yo estoy en la administración pública no pueda realizar convenios interadministrativos con las entidades públicas de la misma jurisdicción, pero que sí se pueda del nivel nacional al territorial y que sí se puedan destinar recursos del nivel territorial al nacional. Para mí sigue siendo claro que se puede dar la corrupción, porque ¿quién nos dice que desde el orden nacional no hayan unos intereses en apoyar unos candidatos de los partidos en las entidades territoriales como tal? Además que la ley no ataca, el proyecto de ley no ataca todo el articulado. ¿Por qué no cambiar o derogar esos artículos que realmente hablan de la reelección presidencial que salió de nuestro ordenamiento mediante el acto legislativo 02 del 2015? Doctor Darío Roque, ¿usted por qué sí está de acuerdo con que se modifique este proyecto, la ley de garantías? Perdón. Yo estoy muy de acuerdo y qué pesar estar en desacuerdo con la autora, porque este país sufrió esa transformación cuando se aprobó la reelección presidencial. Y eso hecho llegó y permeó todo el estamento público del Estado, y entonces ya eso llegó hasta inclusive hasta los alcaldes, los gobernadores, como bien lo acabaron de demostrar. ¿Qué ha pasado con eso? Eso le ha creado unos problemas graves directamente a las comunidades, y a mí me parece que eso es muy grave, que las comunidades se estén afectando para que les lleguen las obras a su debido tiempo. Y un dato que me parece a mí muy grave: en un periodo de un alcalde o de un gobernador, 344 días, como lo expone muy bien el proyecto de ley 193 que está en tránsito o empieza tránsito en el Congreso, sí, 344 días en ley de garantías. Yo 344 días de los 4 años. De 1.200 días. De 1.200 días, o sea que es una cuarta parte prácticamente del periodo. Y eso desestimula mucho la inversión. Socialmente el pueblo o la comunidad se siente que no le llegan las obras, que porque estamos en ley de garantías, es decir, la ley de garantías apareció para frenar de pronto lo que se podría hacer para una reelección del presidente, porque de verdad todo el estamento del gobierno nacional podría ponerlo en servicio de una reelección, y de verdad le pusieron tantas arandelas que a mí me parece que eso ha complicado mucho. En el momento en que se eliminó la reelección presidencial con la ley que se aprobó en el año 2015, en ese mismo momento debió haberse eliminado también la ley de garantías. Ahora, es cierto que la ley de garantías abarcó muchos tópicos, pero la verdad es que es exageradamente contenedor del desarrollo de los pueblos. Frena el desarrollo de los municipios, lo dicen muchas de las personas, lo acaba de decir el diputado. ¿Usted, doctora Ana María, no cree que realmente se está frenando el desarrollo de municipios, de departamentos con esta ley de garantías que no permite de pronto hacer algún tipo de contratos que puedan ayudar a elevar la calidad de vida de los ciudadanos? No, Mabel. Difiero de la posición del doctor Roque en un sentido, y es que contamos con el principio de planeación. ¿Sí? Si las entidades públicas realmente fuéramos juiciosas y acatáramos los principios de la función pública, el principio de planeación está íntimamente ligado a la eficacia, y la eficacia es un principio que se encuentra en el artículo 209 de la Constitución Nacional. Entonces no podemos decir que porque exista la ley de garantías vamos a frenar los programas de interés social, vamos a dejar de llevarles obras a la comunidad y demás, porque para eso tenemos el principio de planeación. Y el principio de planeación nos permite saber, qué vamos a hacer durante todo el año. Y no me parece que el proyecto de ley deba ser aprobado este año a puertas de las elecciones que tenemos en octubre, pues me parece que es un tema que se debe debatir aún más
teniendo en cuenta pues, de que ya lo hecho está, o sea, ya se tuvieron 3 años de ejecución de los presupuestos como tal y ya en este momento lo que tenemos que entregar es las obras. ¿Qué hicimos en estos 3 años? Es el último año de gobierno. Entonces, para mí, mientras que la administración pública se basa en el principio de planeación y eficacia, que es una obligación del Estado, no encuentro el motivo del por qué la ley de garantías pueda frenar ese bienestar o ese desarrollo hacia la sociedad. ¿Ese principio de planeación sería como para seres perfectos? No tanto para seres perfectos, no, pero es un principio que lastimosamente la administración pública en muchos de los casos ha dejado un poquito abandonado. Y cuando nosotros sabemos qué vamos a desarrollar, qué vamos a hacer, en qué vamos a invertir el presupuesto, pues no podemos escudar el proyecto de ley. Yo no estoy diciendo que el proyecto de ley sea de todo malo, claro, pero es que a veces no estoy de acuerdo que en este momento se esté apurando el hecho de que se apruebe antes de estas elecciones. Sí, claro. Pero hablando de la ley de garantías como tal, es que a veces llegan unos recursos muy importantes para las administraciones, para las secretarías, exacto, para las gerencias, que no estaban dentro de los presupuestos, pero llega por gestión que haga el gerente, el secretario o el alcalde y no se puede ejecutar porque estamos en ley de garantías. Bueno, yo opino lo siguiente. Lo mío es una inquietud, no, pero hasta como con opinión. Yo opino lo siguiente, sí. La verdad es que el Estado, estoy muy de acuerdo, hombre, la planeación, pero eso es como para un país de arcángeles. Nosotros definitivamente en ese tema de la planeación tenemos que hacer un trabajo muy grande. Yo fui alcalde, como usted lo dijo ahora anteriormente, en una época en que inclusive no se había avanzado tanto en la administración pública, que no es eso, pero venir ahora a decir que el tema de la planeación es indispensable para poder llevar el desarrollo con una ley de garantías es casi que imposible en los entes municipales. Yo inclusive en el mismo departamento lo veo hasta complicado, y un departamento como el departamento de Antioquia, pero llevar eso a los municipios, los 1.040 o 1.050 municipios que tiene Colombia, a que se frene su actividad, porque es que se frena de una manera espantosa, se frena su actividad en 4 meses antes de las elecciones. Yo digo que la razón de la ley de garantías fue la reelección del alcalde, perdón, del presidente. Si eso quedó eliminado, hombre, hagámoslo. Ahora, yo tengo un concepto de que el proyecto de ley no es suficiente. El proyecto de ley es muy corto, es decir, abarca apenas, es modificar el parágrafo 38 el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005. Ese proyecto de ley debiera de ser mucho más amplio porque la verdad es que sí es importante que todo el contenido de la ley 996 se transversalice con un proyecto de ley que de verdad permita que las administraciones municipales puedan ejecutar y las departamentales puedan ejecutar sus proyectos y programas sin tener ese problema de la ley de garantías. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este tema que nos compete a todos los colombianos, especialmente en esta época preelectoral. Ya regresamos. Continuamos en Verdad Plural. Hoy estábamos hablando sobre la ley de garantías. Para muchos mandatarios locales, departamentales, esta ley afecta el desarrollo de sus regiones. Vamos a ver qué opinan algunos de los transeúntes que consultamos aquí en Verdad Plural. No estoy de acuerdo, porque eso protege la contratación y protege pues los recursos y chanchullos y eso. Es otra forma de ver estos periodos tan complejos que nos corresponde a los alcaldes cuando perdemos mucho tiempo en el tema de ejecuciones presupuestales. Nos retrasan mucho la inversión en las obras y en el municipio. Yo sí estoy de acuerdo porque eso realmente no da ningunos efectos positivos. A veces hace creer que sirve para mucho, pero solamente entraba algunas administraciones. Entonces yo estoy de acuerdo con que se elimine la ley de garantías. Yo pienso que no, eso es retroceder en la historia. ¿Cuánto hemos avanzado? Volver atrás. Yo estaría de acuerdo. Finalmente es el gobierno nacional el que tiene más manejo de todo el tema político. Luego a los ciudadanos nos interfiere en el día a día quizás,
porque se pueden paralizar las administraciones. Se presta para más corrupción, porque entonces ya más de uno vas a comprar el voto, le van a hacer una casa al otro señor, un mejoramiento de vivienda donde ya no hay de dónde, y los dineros públicos ya donde se presta para que los alcaldes de los municipios empiecen a buscar los empréstitos y a comprometer las vigencias futuras. Ahí estaban las opiniones divididas de algunos de los transeúntes acá en la ciudad de Medellín. Continuamos con este tema de la ley de garantías. Doctora Ana María Aguirre, ¿usted considera que la ley de garantías sí garantiza evitar la corrupción? ¿Cómo es posible? No, Mabel. O sea, evitar la corrupción en un país como Colombia no es suficiente una ley, ni dos, ni tres, ni siquiera los proyectos de ley que en este momento están para estudio. Pero ¿qué pasa? O sea, en este momento ya llego a un punto de equilibrio con el doctor Roque. El proyecto de ley no es suficiente, el proyecto de ley parece que lo hubiesen realizado de manera acelerada con el fin de que se pueda aprobar antes de estas elecciones. Y tú ahora decías algo muy importante, se paralizan las administraciones, hay recursos que no alcanzan a llegar dentro de llamado principio de planeación, entonces ¿qué pasaría con esos recursos? ¿Quién puede en este momento asegurar que esos recursos no vayan a ser destinados con fines políticos? Entonces lo que yo pienso es que el proyecto de ley hay que reestructurarlo. Yo lo dije al principio, la ley hay que modificarla en muchos aspectos. Dejamos vivos los artículos que hablan de reelección cuando la reelección quedó totalmente abolida con el acto legislativo 02 de 2015. Entonces, ¿por qué no repensar ese proyecto de ley y mirar qué tenemos en pro, qué tenemos en contra y dejar el afán que en este momento se tiene para que se apruebe una modificación tan simple que es como la de los convenios interadministrativos? Diputado, ¿usted considera que sí tenemos afán en este momento de que ese proyecto de ley sea aprobado en el Congreso de la República en este momento? Es obvio, Mabel, ese proyecto de ley es muy perjudicial para el desarrollo de los pueblos. Yo digo que lo más importante en este momento es entender que la reelección presidencial quedó abolida. Sí que se abolió la reelección presidencial, el proyecto de ley, la ley debe abolirse en cuanto a ese freno que hace a la contratación, a los contratos interadministrativos. Además, yo creo que el presidente Uribe fue muy benévolo en presentar la ley después de que le aprobaron la reelección presidencial. En el año 2004 presentó el proyecto de ley, lo aprobó el Congreso, pero le colgaron una cantidad de miquitos. Es decir, yo digo, ese proyecto de ley como está en este momento no ha acabado con la corrupción. En eso sí tenemos que ser claros. Por más que artículos que tenga el proyecto de ley, no ha acabado con la corrupción. De manera que yo no veo ningún problema en abolirla, inclusive toda, porque es que la verdad, eso de que un empleado público no haga un favor en su función como jefe de vivienda, no le haga un favor en un tiempo de esos que porque está haciendo un favor a un candidato de su amistad o de su cercanía. Yo creo que ese proyecto de ley fue excesivamente exagerado y yo creería que lo mejor es que se le haga una transformación total para que los alcaldes puedan, los gobernadores puedan ejecutar. Muy triste que el 25% de ese tiempo que fue elegido lo tengan que manejar de una manera muy exageradamente. No podemos hacer esto, el contrato no lo puedo hacer, no puedo hacer esto, no puedo recibir recursos del gobierno nacional. Eso es una cosa lamentablemente nefasta para las administraciones municipales. Además, y departamentales. Se tiene que acelerar toda la rutina de la administración pública, se tiene que acelerar para poder aplicar bien la ley de garantías. Mire algo más, Mabel, es que la doctora hablaba de la planeación, pero es que la planeación es tan difícil en este país. Esto es como la planeación que se escribe en los libros y en las leyes, es como para un país de arcángeles. Pero la verdad es que la planeación en este país es nefasta. Aquí nosotros no hacemos planeación. Entonces yo no quiero que un pueblo se perjudique tanto con una ley de garantías porque no hay planeación, sino, hombre, hagamos una pedagogía a la planeación, hagamos también una pedagogía a la corrupción. Eso es otra cosa, que desde los colegios, desde las escuelas, estemos nosotros diciendo a la gente, no se necesita hacer favores políticos para conseguirse un voto. Yo creo que esa es una manera. Nosotros lo hicimos, pues cuando estábamos de alcalde, yo no sé por qué las cosas se han complicado y a medida que vamos más adelante, la corrupción crece y se van haciendo unos boquetes para
para precisamente perpetuar la corrupción. Yo creo que aquí se necesita, es más que todo, educación. Doctor, pero su argumento me permite llegar a algo. Usted ahora nos dijo que Colombia no está preparada para aplicar el principio de planeación. Colombia tampoco está preparada para que eliminemos las normas que nos llevan a la corrupción, o sea, las normas que van en contra Entonces, de la corrupción. Quiere decir que antes si somos antes, un país que no estamos en este momento preparados para planear, mucho menos para que esos recursos sean entregados de manera doctora, equitativa. entonces antes de la ley de la ley de garantías no había corrupción. No, y es que la corrupción sigue existiendo, de hecho sigue existiendo, pero si vamos eliminando las normas que van en contra de la corrupción, ¿qué podemos esperar de un país que no puede planear? Trabajemos la planeación, eliminemos la ley de garantías, trabajemos la planeación y a medida que vamos mejorando la planeación podemos ir Trabajemos la planeación y trabajemos la corrupción a la par. Y esto es educativo, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Eso es educación. ¿Qué artículos podríamos defender de esta ley de garantías para que no fueran derogados? Para mí el artículo 38 no es un artículo que en este momento tenga que ser derogado. Para mí el artículo que nos habla de prohibir la contratación directa los 4 meses antes de las elecciones presidenciales es un artículo que no debe ser derogado. Caso contrario, el artículo 4 que nos habla exactamente de la reelección presidencial es un artículo que ya no se necesita en la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el proyecto de ley no tuvo en cuenta los artículos que realmente atacan ese objeto que pretenden ver en la exposición de motivos como tal, que es la reelección presidencial como tal? Doctora Ana María, doctor Roque, pues ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Quedan muy claras las posturas de cada uno de ustedes. Me gustaría que dejaran un mensaje desde su posición, doctor Roque, sobre este proyecto de ley que pretende modificar la ley de garantías. Muy bien. Yo creo, y es un mensaje que se lo quisiera dar de corazón a los padres de la patria, que piensen un momentico en los perjuicios que tiene esa ley de garantías, en el clamor que hay de las administraciones locales para poder ejecutar su plan de desarrollo, que lo hagan ya. Y no estoy diciendo de que no mejoren las medidas que sean necesarias para atacar la corrupción, pero a lo menos que esa ley, en cuanto tiene que ver con la contratación y todos los talanqueras que le colocan a los administradores locales, que a lo menos no los pongamos en esas dificultades tan grandes. Que los padres de la patria tengan la amabilidad de escuchar el clamor de los alcaldes que se reunieron con el presidente recientemente, no sé en qué sitio de Colombia, pero que por favor le den trámite y que mejoren de pronto el proyecto, porque el proyecto de pronto tiene poquito alcance. Doctora Ana María, Ana María Aguirre. Doctora Ana María Aguirre, su conclusión, por favor. El clamor para los gobernantes en este momento es: pensemos menos en los alcaldes y en los demás gobernantes y pensemos más en el pueblo. Necesitamos acabar con la corrupción y necesitamos aprender a planear, porque si no planeamos no vamos a poder realizar una gestión que vaya a fin con los fines esenciales del Estado. Doctora Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Diputado Roque, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por invitarnos acá. A ustedes por compartir los conceptos, sus argumentos en este tema tan importante que compete a todos los colombianos. Y a ustedes muchísimas gracias por estar siempre atentos a Teleantioquia, por estar participando constantemente en nuestras redes sociales. Les deseamos a todos una feliz semana. Hasta pronto.